Listo, vamos a estar platicando el día de hoy, muy buenas noches, sobre este tema primordial, que son, ahora sí que metas claras, finanzas sanas. Póngame ahí en el chat, esto va a ser totalmente interactivo, ¿eh? Yo voy a preguntar y quiero ver que no están dormidos y que me pongan ahí cuál es una sola de las metas que les gustaría ver concretadas antes de que concluya este año. Una sola, sencillo. Puede ser, se me ocurre, que salir de déficit, pagar alguna tarjeta de crédito, alguna deuda, eh, adquirir algún bien que para ti es importante, empezar a ahorrar, empezar a invertir, a lo mejor empezar a estudiar algo nuevo, a desarrollar una habilidad nueva, la parte en donde tú puedas empezar a crear un patrimonio. Gracias, me ponen aquí saldar deudas financieras, maravilloso, pasar una Navidad sin deudas, qué bonito, hermoso, ¿verdad? Ahorrar para el retiro tan importante hoy que no tenemos prácticamente garantizado un retiro, una jubilación, una pensión. Qué importante es que sin importar nuestra edad, estemos empezando a construir día tras día para ese retiro y que lo podamos hacer, pues obviamente de una forma más rápida, ¿verdad? Porque no nos queremos jubilar hasta los 70, hasta los 80, no. Queremos jubilarnos cuando todavía estamos gozando de muy buena salud para poder disfrutar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, hacer esas cosas que tanto queremos hacer. Así que bueno, ay, me encanta. Ahí alguien quiere tener una cafetería, tener su auto, saldar deudas. Me tienes que invitar a esa cafetería, Lenny. Soy fan del café. Así que bueno, me encanta ahorrar, invertir, saldar compromisos financieros. Maravilloso. Entonces, estamos en el lugar adecuado. Gracias a los que están abriendo sus cámaras, a Fernando, a Rosa, a Vicente. Bienvenidos. Vamos a empezar a platicar sobre este tema que a mí me emociona mucho porque me da la pauta sobre qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso sencillo que tenemos que empezar a hacer si queremos tener grandes resultados? Y vamos a comenzar platicando sobre este tema primordial. Quiero decirte que muchas veces he estado en la situación que a lo mejor a ti te ha tocado estar o en la cual te encuentras, ¿no? Me ha tocado pasar por un bache financiero en donde después de que dejé mi trabajo de muchos años, ya estaba yo acostumbrada a tener un cierto estilo de vida y a lo mejor no tomé las previsiones porque estaba yo ya acostumbrada a ir al supermercado y agarrar lo que necesitábamos sin mirar, sin comparar precios. Y qué importante es que no nos confiemos siempre, ¿no? Qué maravilloso cuando vivimos en total abundancia y todo, pero hay que también aprender a ser moderados, aun cuando tengamos más recursos, siempre también tener esa previsión de comparar qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si no, podemos empezar a caer en deudas. Y estas deudas no solamente es el tema económico que nos lesiona, que nos roba esa tranquilidad, esa paz que podemos tener, esa libertad para poder tomar decisiones también. Por eso es muy importante que nos demos a la tarea de empezar a identificar qué es lo que queremos hacer, cómo queremos vivir, qué queremos experimentar, qué quiero adquirir, cómo me veo en 3, en 5, en 10 años. Tan importante tener esa claridad, tan necesaria tener esa claridad, porque si no, es como que estamos de alguna manera poniéndonos en una carretera y avanzar hacia cualquier camino que ahí se nos cruce, pero sin saber a dónde vamos a llegar. Y dice por ahí uno de nuestros mentores, uno de mis mentores, Alejandro Saracho, dice, si no sabes a dónde ir, cualquier destino es bueno y cuando llegues no te va a gustar. Entonces hoy tenemos que empezar a hacer más centrados y más claros en el momento de identificar qué es lo que queremos hacer. Y bueno, ¿cómo partimos? ¿Cómo inicia este proceso para que yo pueda empezar a tener metas definidas, me ponga en acción para lograrlas y yo pueda sentirme realizado? Tiene que partir del hecho de nuestras creencias, de tener una mentalidad millonaria. ¿Y qué es tener una mentalidad millonaria? Tener una mentalidad millonaria
Por favor, no quiero que lo asociemos a algo negativo ni algo que sea eh, como de algo petulante o como algo aspiracional, pero en el sentido negativo, sino una mentalidad millonaria es una mentalidad abundante, de abundancia, es decir, de que las cosas son posibles. ¿Van a ser gratis? No. ¿Van a ser sencillas? No. Pero tengo que partir de creer que las oportunidades existen, que están para mí también disponibles, de que las merezco y que también merezco tener una vida plena, una vida en abundancia, en donde nada me falte, en donde incluso me sobre, para que yo pueda ayudar y ser más generoso de lo que hoy soy con los demás. Entonces, muy importante si yo quiero tener cualquier logro financiero, es que tú cuides qué es lo que piensas, qué es lo que crees y sientes y cómo te relacionas con el dinero. Eso es primordial. Y quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te sientes cuando se habla de dinero? ¿Qué es lo que piensas del dinero? ¿Qué es lo que piensas de la riqueza? ¿Qué es lo que piensas de ser millonario? Cuando escuchas estas palabras, ¿con qué lo estás asociando? ¿Lo estás asociando con cosas positivas o lo estás asociando con cosas que son negativas? Perdón, me dicen ahí que se ven rectángulos color negro. ¿Me pueden confirmar? Permítanme, por favor. Sí, ok. Voy a dejar de compartir para que podamos... A ver, ¿me pueden confirmar si ahora ya no se ven los recuadros? Perfecto, ya no se ven. Gracias, gracias, gracias. Gracias ahí por pasarme el tip. Bueno, aquí ya estamos. Entonces, yo les preguntaba, ¿con qué asociamos las palabras millonario? ¿Con qué asociamos la palabra riqueza? ¿Cómo me siento cuando la escucho? ¿En qué pienso con ellas? Cuando hablo de dinero, ¿qué es lo que te hace sentir? Me emociona, dice alguien, me encanta, gracias. Hay gente que relaciona estas palabras y le da un sentido negativo, ¿no? Si tú le hablas del millonario, te dicen, pues una persona a lo mejor deshonesta, es a lo mejor una persona avara, es una persona aprovechada, ¿no? Cuando le hablas del dinero es malo, ¿no? El dinero corrompe. Eh, cuando te hablan de riqueza es como que decir, ay, no, eso es algo de avaricia. Y la realidad de las cosas es que tenemos que cuidar mucho qué es lo que pensamos sobre esto. Porque si tú estás pensando que el dinero es malo, ¿qué crees? El dinero que recibas de manera inconsciente se va a ir. ¿Conocen ustedes personas que a lo mejor tienen todo en la vida, esos que decimos, este amigo mío nació con estrella, viene a lo mejor de una familia que se encuentra en una posición económica estable, cómoda, tuvo las mejores oportunidades para estudiar, bueno, tiene a lo mejor por ahí negocios o tal vez un trabajo que tú dices, wow, o sea, qué bárbaro, o sea, qué buen trabajo, qué buen negocio se ha buscado, pero que cuando tú platicas con ellos te vas dando cuenta que realmente es una apariencia, porque realmente viven endeudados o viven, ahora sí, queriendo únicamente, eh, ¿cómo decir? ¿Cómo decirlo? No son organizados y eso les genera también ciertas situaciones complicadas. Bueno, tiene mucho que ver con lo que vieron y con lo que escucharon de niño. Entonces, hoy vamos a entender que todos en esta vida, no importa de dónde venimos, no importa nuestra circunstancia de vida, no importa el origen económico, familiar que tuvimos, todos tenemos la posibilidad de reaprender. Y yo te quiero preguntar hoy, y que seas consciente y que está bien si hoy tienes una mentalidad diferente a la que se necesita para prosperar, pero
que lo identifiquemos, y si lo identificamos y empezamos a modificar, ya dimos el pasito adelante. Entonces, ¿qué es importante? Que empezamos a tener una mentalidad de abundancia. ¿Qué significa esto? Que yo empiece a ver hacia afuera oportunidades que me permitan generar ingresos extra, aprovechar y yo pueda de alguna manera empezar a multiplicar los recursos que tengo, que me dé cuenta que el dinero se puede generar de una manera positiva, sencilla, y no tiene que ser como antes nos decían, ¿no? Nuestros papás, tienes que sudar sangre para poder generar. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué escuchabas de niño en tu casa sobre temas de dinero? Y lo que tú hayas escuchado, quiero que tú entiendas que no necesariamente es cierto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Quiénes de aquí son papá o mamá? Y les hago una pregunta particular. Muchas veces les ha tocado seguramente ir al supermercado cuando sus hijos eran pequeñitos y sus hijos les pedían algo. Y lo primero que le decías es, no, porque no se puede. No, no tengo dinero. No, o sea, siempre le dabas una excusa, pero hablando desde un sentido negativo de escasez o de falta de dinero. Pero si tú haces conciencia, no necesariamente era así. Muchas veces era la salida más inmediata para salirte del tema, en lugar de decirle, bueno, no, mira, en este momento no lo voy a comprar porque pues, los juguetes, los regalos, son cosas especiales que tenemos que valorar, que no todo el tiempo vamos a estar comprando, ¿no? O sea, a lo mejor no nos queremos meter en el drama con el niño y lo que le decimos es, no tengo dinero. Pero ¿sabes qué? Eso que le estamos sembrando a nuestro hijo le empieza a generar sentimientos también de angustia cuando son muy chiquitos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Entonces es muy importante los que tienen hijos, o sea, que siempre, y se los digo porque yo tengo tres, entonces ya la grande y la mediana pues ya son adolescentes y adultas, pero tengo uno chiquitito, entonces ahora trato de ser muy cuidadosa de que cuando me pido algo, explicarlo, ¿no? No es que no tengamos dinero o incluso lo motivo a que él pueda pagar una parte. ¿Qué te parece si empezamos a ahorrar para que tú puedas comprarlo y yo te lo completo? Entonces, es la forma en la que les hablemos que les vamos a crear una conciencia. Yo te quiero decir que tú también estás a tiempo de empezar a reaprender. Entonces, identifica hoy desde qué sentimiento y desde qué emoción estás manejando el dinero, ¿no? Entonces, muy importante este punto. Y yo te quiero que escribas ahí en un papelito una creencia que tú tengas de niño, como que el dinero es escaso, el dinero es malo, este, es alguna creencia que tú creas que de alguna manera la aprendiste de pequeño y vamos a reconfigurarla. De repente, a lo mejor hay gente que te dice, es que yo no soy bueno para administrar mi dinero, soy malísimo administrando mi dinero. Vamos a empezar a cambiar la manera en la que hablamos. Acuérdense que todos estamos en posición de aprender todos los días cosas nuevas. Entonces, mejor vamos a empezar a decir, hoy me siento en disposición para aprender a manejar mejor mi dinero. Y en lugar de decir el dinero es limitado, decir, bueno, hoy tenemos muchas oportunidades a través de las cuales puedo generar ingresos extra. No sé si ustedes se acuerdan, pero antes de pandemia, nos tocaba que todas las cosas las teníamos que hacer presencial. ¿Y qué pasó en 2020, del 2020 a 2022? Lo que pasó es que empezamos a descubrir cómo utilizar nuestros talentos y nuestras habilidades y resulta que a lo mejor aquella persona que no sabía cocinar empezó a entrar a Instagram, a YouTube, a TikTok y aprendió a hacer recetas para cocinar. Pero esa era una solución. Pero ¿quién creen que generó recursos? El que utilizó su talento para enseñar esa habilidad. ¿Cuántas personas, cuántos de nuestros hijos no aprendieron, cuántos de nosotros no aprendimos una nueva o desarrollamos una nueva actitud o una nueva habilidad en pandemia? Tomar a lo mejor una clase de idiomas a través de en línea, tomar una clase de algún instrumento musical, también lo hicimos en línea. Bueno, ¿quién se veía haciendo ejercicios, ¿no? En línea por Zoom?
Bueno, nos tocó hacerlo. Entonces, hoy lo que te quiero decir es que hay que empezar a ver que hay un mar de oportunidades que podemos aprovechar y empezar a ver que el dinero puede generarse de una manera mucho más sencilla de lo que creemos. Tenemos que empezar a expandir nuestra mente y a dejar de ver o tener ese sesgo para ver solo las cosas que nos faltan. Vamos a empezar, primero que nada, a hacernos conscientes de todo lo que tenemos, de todo lo que tenemos. Por eso hay que ser agradecido porque las cosas también vayan llegando y hay que ser muy organizado. Entonces, hoy te quiero preguntar, básicamente también, ¿hay alguna persona que admires por sus resultados económicos? Si es así, yo te invito a que tú leas un poquito más de esa persona y veas cuál es alguna de esas creencias o de esas prácticas que comúnmente realiza, la copies y empieces a practicarla, porque eso te va a llevar también a tener grandes resultados y empezar a tener resultados diferentes. Ahora bien, vamos a hablar también de lo importante que es cultivar creencias positivas sobre el dinero. Y tienes que entender que el dinero simple y sencillamente es una herramienta. No es ni bueno ni malo. No, vamos a quitarnos la creencia que tenemos a lo mejor de que el dinero es lo más importante. Aquí no estamos diciendo que el dinero sea lo más importante, solamente estamos diciendo que el dinero es una herramienta. Y yo les pregunto ahí en el chat, cuando vamos al supermercado, ¿con qué pagamos? Cuando me subo al autobús o cuando voy a poner gasolina, ¿con qué pago? Los servicios de mi casa, la luz, el agua, el teléfono, me los cobran? ¿Con qué los tengo que pagar? Si tengo que comprar algún medicamento, ¿cuál es el intercambio que tengo que hacer? Si tengo a lo mejor que pagar el colegio de mis hijos o sus útiles, ¿con qué lo hago? ¿No? Entonces realmente, y exacto, ahí me ponen todos con dinero, exacto. Qué interesante sería, ¿no? O sea, que yo pueda decir, fui al supermercado y pagué con abrazos, ¿no? Fui a cargar la gasolina y pagué con aplausos, pero la realidad de las cosas es que no es así. Entonces, el dinero, entendámoslo, no es ni bueno, ni es malo, ni tiene que ser lo más importante. Es simplemente una herramienta de intercambio para poder tener lo que con día a día vamos requiriendo. ¿Qué otra creencia tenemos que tener muy, muy clara? Que la educación financiera es indispensable, es crucial. Si tú no sacas el tiempo necesario para aprender a manejar mejor tu dinero, para conocer prácticas que te permitan optimizar lo que hoy ya tienes, y a lo mejor hay gente que va a decir, ay, Mari, pero es que yo no tengo un montón de dinero, o sea, y la verdad con trabajo me alcanza. Bueno, imagínate, si hoy tú te sientes limitado y no sabes manejar tu dinero de manera correcta, ¿cómo vas a tener la capacidad de manejar cantidades enormes de dinero que pueden llegar a ti? Entonces es muy importante que seamos conscientes y que aprendamos sobre estos temas de educación financiera. ¿Y qué es la educación financiera? Básicamente aprender a manejar nuestro dinero. Hoy tenemos información a un clic de distancia. Hay muchísimas personas que te hablan sobre temas de finanzas personales, tips de cómo ahorrar, tips de cómo invertir, tips de cómo simplificar gastos, tips de cómo hacer un presupuesto. Bueno, toda esa información, utilízala a tu favor, pero no te cargues solo de información. Se trata de que la utilices, que la pongas en práctica para que entonces tú veas resultados. Entonces, la educación financiera sí o sí es indispensable e incluye que tú aprendas sobre ahorro, que tú aprendas sobre inversiones, que tú aprendas sobre negocios. Comienza desde lo más pequeño y poco a poco ve incrementando ese acervo porque es necesario para ti. Otra creencia que es importante que tú la cultives y que tú la pongas en práctica. El éxito requiere disciplina. ¿Qué significa? Que el éxito, ya sea financiero, económico, personal, en cualquier ámbito, va a ser y va a depender totalmente de ti, de tu compromiso, de tu constancia, de el hacer todos los días lo que sabes que tienes que hacer para que puedas lograr. No llega al azar,
O sea, esto no llega como que por suerte el éxito, no. La gente que hoy es exitosa es gente que comenzó desde abajo, que no llegó de un día para otro a la cima, sino que ha avanzado todos los días, dando pasos necesarios, haciendo esas pequeñas cosas que hacen grandes diferencias en su vida, implementando nuevos hábitos en su vida para que eso les permita tener los resultados que tienen. Entonces, sí o sí, entendamos, dinero es una herramienta, no es bueno ni malo, tienes que darte el tiempo necesario para aprender a manejar tu dinero a través de la educación financiera y tienes que ser disciplinado, hacer todos los días lo que corresponde para que puedas ver multiplicado tu patrimonio. Pasando a otro tema que va relacionado ya a la parte de cómo voy a hacerlo, vamos a hablar del establecimiento de metas efectivas. Uno de los autores que a mí me encanta por la sencillez con la que nos explica y con la sencillez con la que nos ejemplifica la parte de metas efectivas es el señor Brian Tracy. Búsquenlo en redes, tiene muchos libros, muchos van enfocados precisamente al tema de las metas y es importante que tomemos cuáles son esos pasitos necesarios cuando yo quiero establecer una meta dentro de mi vida. ¿Qué es una meta? Primero que nada, entendamos que una cosa es un sueño y otra cosa muy diferente es una meta. Porque un sueño es algo que traigo en la mente, algo que quiero, que deseo, algo que me motiva a lo mejor, pero hasta ahí. Ahora, una meta es muy diferente porque ya tiene una fecha de caducidad. O sea, yo ya le estoy poniendo ahora sí que precio, o sea, horas de trabajo, todo lo que me va a implicar cumplirlo. Ejemplo. O sea, si de repente dices, ¿cuál es uno de tus sueños? Bueno, pues a lo mejor uno de mis sueños es tener una casa en la playa. Perfecto. ¿De qué tamaño quieres la casa? ¿De cuántos metros? ¿De cuántos cuartos? ¿No? Eh, ya tienes el terreno, cuánto cuesta el terreno, cuánto cuesta la construcción, cómo la quieres amueblar. Y ya que tienes todo en mente, también tienes que poner en práctica, decir, ok, todo esto, ¿cuánto recurso requiere? Con lo que hoy hago, ¿cuánto tiempo me va a llevar desarrollarlo, lograrlo? Y ya poniéndole tú una fecha establecida y los pasos necesarios para lograrlo, pues obviamente eso se va a concretar de una forma más efectiva. Si tú no le pones fecha, si tú no pones objetivos intermedios, si tú no identificas exactamente qué es lo que quieres, pues de entrada ahí es muy probable que tu sueño no se cumpla, que tu meta no se cumpla. Uno de los libros que me encantan, que se llama Los secretos de la mente millonaria y se los recomiendo muchísimo, es un libro que te habla de mentalidad totalmente. Y hay algo, esta frase particular, siempre la pongo y la utilizo mucho en los entrenamientos y en las capacitaciones que doy, porque es una realidad absoluta. La gente que no tiene lo que quiere es porque no sabe lo que quiere. Entonces tenemos que partir de identificar qué quiero, para cuándo lo quiero, cuánto me va a costar, cuánto tiempo le voy a invertir, cómo me voy a sentir en el momento que lo esté, pues obviamente viviendo o experimentando. Entonces, eso nos va a ayudar sí o sí a empezar a establecer el camino mucho más certero para el logro de ese sueño, de ese proyecto y de esa meta, pues que obviamente nos va a llenar de muchísima satisfacción. ¿Cómo tienen que ser las metas para que puedan ser efectivas? Tienen que ser metas claras, tener un plazo definido, implementar las acciones necesarias para lograrlo y tener el cuidado de revisar los avances y hacer los ajustes necesarios. Mientras más clara, más definida, más exacta sea la meta que tú te estás estableciendo, vas a tener mayor precisión para definir, pues obviamente, cuáles son los pasos que tienes. El plazo, ponerle un plazo límite es indispensable porque esto te va a permitir empezar a cuantificar, identificar de primera instancia todo lo que tienes que hacer y ponerle fechas de cuándo se tiene que estar haciendo cada uno de esos pasos para que vayas a avanzar. La parte de acción es en donde yo identifico qué es aquello que tengo que hacer para que esa meta se vaya cumpliendo. ¿Cuáles son esos pequeños pasos que yo tengo que dar? Esas metas también
o bien objetivos más pequeños que me van a llevar a la consecución de mi meta. Y la parte en donde yo voy identificando, si yo ya me puse un plazo definido para cumplir esa meta, voy a estar haciendo a lo mejor revisiones, si el plazo es anual, revisiones mensuales para ver cómo he ido avanzando, qué tanto ya he logrado, que sí me ha funcionado, si hay algo que estoy haciendo que no está funcionando, pues también es válido cambiarlo, modificarlo, cambiar esa estrategia, pero la meta sigue siendo la misma para que podamos ahora sí que experimentarla y vivirla y ahora sí que gozarnos la satisfacción de que se haya cumplido. Vamos a hablar de 3 ejemplos, así que aquí es válido también que ustedes tomen nota. Principalmente cuando hablamos de metas financieras, la gente lo que quiere es saber cómo hace para salir de deudas, cómo hace para aprender o a empezar a ahorrar y cómo puede iniciarse en el proceso de empezar a invertir para multiplicar su dinero. Existen muchos tipos de metas, pero principalmente la gente se encuentra con alguna de estas 3 en el camino. Así que hoy vamos a platicar un poquito qué es lo que podemos hacer para poder lograr cada una de estas metas. Así que toma nota, al final vamos a compartirles por ahí también un manualito para que puedan con calma hacer ejercicios de establecimientos de metas, pero tome nota. Y si tienen alguna pregunta, pues obviamente estaré leyendo también el chat para poder ir ahí apoyándoles. Pongamos como un ejemplo muy sencillo. ¿Quiénes de aquí se han encontrado en una situación en donde dices, uy, mi tarjeta de crédito me está ahorcando? Tengo mis tarjetas de crédito full, ¿no? Y en este momento me siento angustiado, agobiado, porque ya los intereses me están matando. Entonces, bueno, vamos a comenzar a poner un ejemplo sencillo. ¿Cómo le hago para salir de deudas? Y entonces, en este ejemplo, el objetivo va a ser pagar 10,000 pesos de deuda de una tarjeta de crédito en un plazo de 1 año. ¿Cumple con los requisitos que mencionamos? ¿Es específica? Sí. ¿Por qué? Porque lo que queremos es reducir la deuda de la tarjeta de crédito. ¿Es medible? Sí es medible. ¿Por qué? Porque yo tengo un objetivo específico que tengo que pagar, que son 10,000 pesos en total. ¿Es alcanzable? ¿Es posible? Sí, si divido la deuda en pagos mensuales, obviamente me quedan, ahora sí que montos más accesibles, 834 pesos mensuales. ¿Es relevante? Esta parte relevante es cuál es la importancia que tiene para mí el poder cumplir con esta meta. Eliminar deudas me dará paz financiera y más capacidad de ahorro. ¿Y tiene tiempo límite? Sí, sí tiene tiempo límite porque dijimos que es para 12 meses. Entonces, ya identificamos que obviamente nuestra meta cumple con todo esto que nosotros ya sabemos que es importante. Pero ahora vámonos a la parte de decir, ok, ya identifiqué, ya la hice específica, ya la hice medible, sé que es posible que yo la pueda cumplir porque es algo alcanzable, tiene una gran importancia para mí porque va a ser un desahogo emocional impresionante y tengo 1 año para poder hacerlo. Pero ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería pues obviamente, ¿qué es eso? ¿Cuál es ponerme en acción? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para lograr esa meta que me estoy estableciendo? Entonces, propuesta número 1, una de las primeras acciones es que tengas un presupuesto mensual. ¿Qué es esto de tener un presupuesto mensual? Si estamos hablando de saber deudas, yo tengo que saber cuáles son mis ingresos mensuales, y cuáles son mis gastos fijos también del mes, para que sobre eso yo pueda identificar, que es el paso número 2, cuáles son las áreas en donde puedo reducir gastos, es decir, si me voy, ya que hice mi presupuesto, en donde yo pongo todas aquellas cosas que incluyen, obviamente en mis ingresos van mi sueldo, si yo tengo negocios o hago ventas, o doy clases o recibo dinero o sueldo o recursos por algo diferente a mi trabajo, tengo que contemplarlo y también tengo que saber
en qué gasto todo ese recurso de manera mensual. Son gastos de la casa, a lo mejor pago renta o pago, pues obviamente, el abono de la hipoteca. Dentro de la casa, los servicios que incluyen, ¿no? Luz, agua, teléfono, gas, si de repente dentro de la parte, por ejemplo, de educación, si tengo hijos o si yo soy estudiante, cuánto me cuesta, transporte, gasolina o pasajes que tengo que incluir de manera periódica, el supermercado, dentro de la parte de esparcimiento, decir, bueno, ok, si ahí tengo a lo mejor destinado un presupuesto para salidas y tengo un presupuesto para lo que viene siendo aplicaciones de streaming como Netflix, HBO, Max, Amazon Prime, Disney, etcétera, identificar en dónde se va mi dinero. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir ver, ok, estoy gastando en todo esto. ¿Quiénes de ustedes, les pregunto, alguna vez, así como que alguna vez, quisieron, se pusieron de meta o de objetivo bajar de peso o ser más saludable en un diciembre y hasta empezaron a pagar el gimnasio y pasaron meses y no fueron? Y tardaron mucho tiempo en dejar de pagar el gimnasio. Bueno, cosas de ese tipo, que tú digas, ok, ¿qué estoy pagando? ¿Qué no estoy usando? ¿Qué no necesito? ¿Qué no es indispensable para mí? Bueno, elimino esos gastos porque entonces de ese rubro que estoy eliminando, ahí yo puedo utilizar esos recursos. ¿Para qué? Para abonar a mi deuda. Adicional, usar ingresos adicionales para abonar más del mínimo. Si estamos acostumbrados únicamente a pagar los mínimos, créeme, eso es una bolita de nieve. Tenemos que buscar, si a lo mejor mi trabajo hice horas extras, esas horas extras, destinarlas específicamente para el pago de la deuda. Si se me ocurre, a lo mejor estoy en una tanda con mis amigos, donde vamos dejando de manera periódica una cantidad de dinero, una bolsa de dinero, que luego se reparte, bueno, esa la voy a destinar para el pago de mi deuda. Si a lo mejor estoy preparando comida para llevar a la oficina y mis compañeros que también quieren tener vida saludable, quieren comprar y yo se las preparo y se las vendo, ese recurso extra va precisamente para abonar a tu deuda. Y existen métodos también, el método bola de nieve, que te permite la parte de identificar cuáles son tus deudas, si tienes más de una, y sobre ello ver cómo puedes ir pagando cada una de ellas por derrama. Entonces, es un poquito más, puedes buscar información o en otra capacitación lo hablaremos, pero en este instante que quiero que entiendas que todos los ingresos adicionales que tú puedas generar te van a servir para abonar a esta deuda de tarjeta de crédito que tenemos en el ejemplo. Y algo relevante, porque parece muy obvio, pero la realidad es que muchas veces, aún teniendo deudas, sigues adquiriendo nuevas durante todo el tiempo que te encuentras endeudadísimo hasta el cuello. Ahora sí que ya te llaman del banco, que tienes acciones de cobranzas. Por favor, ponte el objetivo de cuidar, que mientras te encuentres en este proceso de liquidar una deuda, no adquieras nuevas, no adquieras nuevas. Ese es un punto relevante. Este ejemplo, ¿le ha servido a alguien? ¿Alguien ha transitado por esta opción, por esta situación? Yo creo que, bueno, no tienen que decirlo porque es que a veces les da pena platicar. Pero bueno, quiero que entendamos qué opciones hay. ¿Qué otra meta puede ser atractiva? ¿Quiénes de ustedes de repente dicen, ay, yo quiero ahorrar porque a lo mejor quiero cambiar mi motocicleta o quiero cambiar mi auto o quiero mejorar mi casa o a lo mejor quiero cambiar mi vestuario o tal vez se me ocurre, quiero tal vez ahorrar para irme de viaje, quiero ahorrar para poder adquirir algo que es necesario en mi casa, para cambiar un refrigerador. Bueno, siempre tenemos todos entre el objetivo muchas cosas que se nos vienen en la mente para ahorrar. Entonces, si tú quieres ponerte una meta para ahorrar, es posible, siempre y cuando lo pongas que es cuantificable. ¿Cuántos de ustedes, cuando se ponen el propósito de ahorrar para cualquier cosa, no les sucede una situación inesperada
y el dinero que era de su ahorro lo utilizaron ya para esa emergencia o para esa eventualidad. Muchos. Entonces, el ejemplo que vamos a poner, creo que es un ejemplo que nos puede servir a todos, es la parte de ahorrar para un fondo de emergencia, para que no te descapitalices, para que no tengas ahora sí que una situación estresante cuando te suceda alguna circunstancia que te saque, ¿no? De esa estabilidad económica, que a veces, pues estamos en la línea, ¿no? En el filo de que me mantengo estable, pero estoy así como que flotando, si estuviera en el mar, estaría así como que flotando, pero así como que de muertito, le decimos de estrellita nada más, y creo que es importante que entonces empecemos a ser previsores. Entonces, metas para, un ejemplo de meta para ahorrar sería ahorrar 5,000 pesos en un fondo de emergencia en los próximos 10 meses. ¿Es específica? Sí, porque ¿qué es lo que quiero particularmente? Crear un fondo de emergencia de 5,000 pesos. O tradúcelo a tu moneda local. ¿Es medible? Sí, porque si ya dije que va a ser en los próximos 10 meses, tengo que ahorrar 500 pesos por mes, ¿cierto? ¿Es alcanzable? Sí, sí es algo posible. ¿Por qué? Porque puedo, ajustando precisamente mi presupuesto, ver qué gastos puedo eliminar, qué gastos puedo simplificar, cómo puedo generar ingresos adicionales y entonces puedo generar esos 500 pesos al mes. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque te va a dar paz y tranquilidad y te va a permitir tener mayor estabilidad ante cualquier situación que de manera normal, cualquier imprevisto que surja y que de manera normal te genera estrés y desbalanceo económico. ¿Y el tiempo límite? 10 meses. Entonces, ¿es algo posible? ¿Es algo medible? Sí, si se fijan, estamos poniendo ejemplos reales y ejemplos que son alcanzables. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer, ahora sí que, crear un presupuesto mensual, que ya lo dijimos que es súper importante, ¿no? Lo dijimos en el ejemplo pasado. Crear un presupuesto mensual tiene que tiene que ser una parte fundamental para ti cuando estás empezando a hacer, ahora sí que una evaluación financiera de tu circunstancia de vida y quieres ser más planificado. Identificar cuáles son los gastos que puedes reducir, que puedes simplificar, que yo pongo normalmente ejemplo. Si tú quieres, a lo mejor tienes altos consumos de energía, pues identificar si puedes a lo mejor hacer un cambio en el tipo de luz que utilizas en tu casa por luces ahorradores. Si a lo mejor estás pagando gimnasio pero no lo utilizas, eliminar ese gasto. Si a lo mejor tú tienes una tarifa de internet muy antigua, es decir, es el mismo plan que tienes contratado con tu empresa de cable, de telefonía celular o de internet, revísate hoy cuáles son los planes que está ofreciendo, porque seguramente con toda la competencia que hay en el mundo, ya tiene planes que te cubren mucho más, que te dan más beneficios por un precio menor. Entonces, simplifica. Siempre podemos buscar de dónde ir, ahora sí que reduciendo gastos. ¿Qué otra forma? Usar ingresos adicionales también y no y adicionalmente lo que queremos, perdón, creo que aquí se duplicó este slide. Dame un segundito. Se duplicó este slide. Ahí está, sí. Entonces, aquí perdónenme ustedes que este slide se duplicó, pero ¿cuáles serían las acciones? Sí, el crear el presupuesto, sí identificar en dónde puedo básicamente reducir mis gastos, pero también lo que tendría yo que hacer es básicamente ir identificando qué puedo hacer o qué ingresos adicionales puedo hacer para empezar a contemplarlos y considerarlos dentro de mi fondo de emergencia. Esto es muy, muy importante. También es relevante, ¿no? La parte en donde tú puedas identificar cuáles son, ¿cómo mencionarte? Que tú puedas de alguna manera identificar para ese fondo de emergencia que tú puedas tener ahí claro, destinado la capacidad o desarrollar ahí un plan específico que te permita acercarte a él. Tipo, por ejemplo, ¿qué tienes en casa? Generar dinero positivo, le llaman. La estrategia de generar dinero positivo es aquella en donde tú identificas qué puedes tener a tu alcance hoy que te permita tener un flujo de efectivo adicional
Y todo esto que tú generas, pues obviamente utilizarlo para este plan de ahorro específico que quieres tener. Voy a poner algo sencillo. ¿Quiénes no tenemos a lo mejor un montón de ropa en casa? Bueno, a lo mejor no un montón de ropa, pero si tú abres tu closet te vas dando cuenta que tienes ahí ropa que no utilizas hace más de 6 meses. Y las que somos mujeres, a lo mejor no me van a dejar mentir, quienes de repente tenemos ropa ahí de antes del parto, ¿no? Que tú dices, voy a volver a entrar a esa ropa, sí o sí, no me quiero deshacer de ella, ¿no? Y ahí la tenemos levantada. Pero la realidad de las cosas es que es algo que no vamos a necesitar y es dinero que estamos teniendo asentado. Si tú le das la oportunidad a esas ropas, a esos zapatos, muchas veces tenemos incluso cosas de lavavajillas que no se utilizan y tú las vendes, eso es un dinero extra que tú no tenías previsto, que estaba ahí asentado y que puede servir precisamente para que tú puedas estar ahorrando en este plan de emergencia que estás definiendo, ¿no? Es ir buscando básicamente cuáles son los medios a través de los cuales yo puedo estar generando este ingreso adicional para poder ponerlo dentro de mis recursos para este para esta acción específica de generar el plan de emergencias. ¿Yo qué te recomendaría? Yo te recomendaría que de preferencia este recurso tú lo tengas en una cuenta de banco, una cuenta de ahorro, algo que de alguna manera tú sabes que no vas a estar tocando y que aunque sea una pequeña cantidad te va a estar ahí generando cierto rendimiento, aunque sea mínimo, hasta que logres obtenerlo. Si no tienes a tu alcance la posibilidad de abrir una cuenta, bueno, vete a un sistema mucho más sencillo, por lo menos a mí me servía muchísimo y de repente todavía lo hago, el sistema de sobres. Es decir, ahí mismo estar poniendo la cantidad que tú has definido que vas a estar ahorrando o que vas a estar generando cada mes para llegar al monto particular que tienes ya establecido. Entonces, eso es muy importante porque ya una vez que tú tienes ese fondo de emergencia no lo vas a tocar para nada. No lo vas a utilizar aunque estés muy tentado o muy tentada para utilizarlo para otra cosa, lo tienes que mantener sin tocar porque solamente va a servir para esas eventualidades, para esas urgencias, para esas situaciones que nos pueden sacar de control o de desbalance económico. Y cada vez que lo utilices, pues también tienes que reiniciar de nuevo para volverlo a fondear cada vez que sea necesario. Eso te va a permitir, pues obviamente, estar teniendo ese beneficio de tener paz y tranquilidad. Y bueno, ahora vamos a hablar, ya hablamos de cómo puedo empezar a ahorrar para un fondo de emergencia, pero pudiera no ser para un fondo de emergencia, pudiera ser para poder adquirir algo, para poder empezar a tener ahí un ahorro, una cantidad de dinero que a lo mejor no tiene un fin específico y que precisamente lo puedo utilizar para empezar también a dar esos pasos para empezar a multiplicar mi dinero. ¿A través de qué? Bueno, por ejemplo, adquirir algún activo, empezar a invertir. Para aquellos que estamos pensando, que estamos buscando cómo empezar a invertir, bueno, aquí la opción o la alternativa viable, vamos a ponernos aquí en este objetivo, invertir algo muy sencillo. En el tema de inversiones, ¿qué tenemos que entender? No tenemos que ser millonarios para empezar a dar esos pasos para que mi dinero se empiece a multiplicar. Que sí es muy importante es que tú estés dispuesto a aprender, no hagas las cosas a ciegas. Siempre cualquier inversión en la cual tú elijas participar tiene un nivel de riesgo. Entiéndeme muy bien. Todas las inversiones, sin excepción, tienen un nivel de riesgo. Algunas es un riesgo moderado, algunas un riesgo intermedio y otras son un muy alto nivel de riesgo. Obviamente, mientras mayor sea el nivel de riesgo, también muchas veces el porcentaje de rendimientos, de dividendos o de utilidades que puedes recibir es mucho mayor. ¿Qué te quiero dar a entender? Y quiero que tengas muy claro, es que no existen inversiones 100% seguras. ¿Ok? Pero en la medida en que tú aprendes a manejar, a identificar cuál es tu perfil de riesgo, si eres una persona moderada en el riesgo o una persona que le gusta tomar esas oportunidades, aun cuando el margen
de riesgo pudiera ser un poco alto, bueno, identifícalo muy bien porque tienes que pensar, si bien todos estamos pensando en ganar cada vez que invertimos, tenemos que tener también claro que existe la posibilidad de perder. Y entonces tienes tú que estar consciente de cuál es la cantidad de dinero máxima que estarías dispuesto también a perder. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces me ha tocado platicar con gente que invierte en muchas, en portafolios diversos, pero no tiene nada de experiencia, de que no se asesora con las personas adecuadas, con los expertos, y entonces suceden catástrofes financieras. Entonces, yo quiero que entiendas que existen niveles de riesgos. Es importante que tú, pues obviamente, tomes también la opción de empezar a capacitarte en estos temas, aunque seas un principiante, siempre es básico que podamos aprender y entrenarnos en estos temas. Para esta meta en particular, vamos a poner un objetivo bastante accesible. Digamos que tú quieres invertir 3,000 pesos en un portafolio de acciones y bono en los próximos 6 meses. Y lo vas a hacer, también lo quieres hacer, pues obviamente conociendo un poquito de los fundamentos de inversión. ¿Es específica nuestra meta? Sí, ¿no? Porque estamos poniendo que queremos invertir 3,000 pesos. ¿Y cómo lo queremos o en qué queremos nosotros? Pues obviamente invertirlo. ¿Es medible? Sí, porque si estamos hablando que son 6 meses y son 3,000 pesos lo que yo quiero invertir, estamos hablando que 3,000 pesos entre 6 meses son 500 pesos al mes que yo voy a destinar a este concepto de inversión. ¿Es algo que puedo alcanzar? ¿Es algo que se puede lograr? Sí, porque si yo me dedico a investigar cuáles son las alternativas o las opciones que hay disponibles en el mercado, me asesoro con los expertos y analizo cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir, pues es algo que puedo lograr. Es importante, ¿será importante? Sí, sí es importante porque la posibilidad de que tú puedas empezar desde hoy a empezar a construir un portafolio de activos que te permite estar generando dividendos, utilidades o rendimientos a mediano o largo plazo, es algo que te va a permitir a tiempo futuro, pues obviamente tener un retiro un poquito más generoso o tener una situación económica un poquito más holgada. ¿Y tiene un tiempo límite? Sí, tiene un tiempo límite que aquí le pusimos de cuánto, de 6 meses. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo ya me puse este objetivo de invertir 3,000 pesos en los próximos 6 meses en un portafolio de inversión, ¿cuáles serían esos pasos que yo tengo que empezar a dar para lograr ese objetivo? Primero que nada, dijimos que estar informados, o sea, no voy a estar haciendo a ciegas algo que sé, pues obviamente que puede tener un margen de riesgo. Entonces es importante que empieces a aprender ya sea en libros, en plataformas, tomar cursos básicos sobre temas de inversión para principiantes, incluso los mismos bancos o las mismas instituciones financieras muchas veces están dando en sus plataformas cursos para enseñar a invertir. Entonces, alternativas sobre las cuales nos podamos apoyar existen muchas. ¿Qué sería un siguiente paso? Ya me documenté, ya me encargué de revisar qué alternativas o qué opciones tengo. Si soy una persona que no quiere asumir mucho riesgo, que tengo un perfil de inversionista moderado, bueno, vamos buscando a lo mejor una opción de bonos gubernamentales. Y dependiendo de mi nivel de riesgo, puedo ir diversificando ese portafolio para que yo pueda tener mayores rendimientos. ¿Cuál sería ese siguiente paso? Bueno, pues abrir una cuenta de inversión, ¿no? Para que los recursos que yo voy a destinar, que dijimos que van a ser 500 pesos de manera mensual durante los próximos 6 meses, entonces se vayan destinados en automático a esta cuenta particular que voy a utilizar específicamente para poder producir. Tengo que revisar cuáles son aquellas opciones que yo les decía que tengo a mi alcance, que están disponibles para la cantidad de recursos que yo quiero destinar y que me puedan brindar los mayores beneficios factibles. Por ejemplo, aquí en México tenemos un instrumento financiero que es un instrumento de inversión que está pagando un margen de rendimientos en estos meses últimos y actuales bastante atractivo con un margen de riesgo moderado que son los CETES. Bueno, tú tienes hoy la opción
de poder invertir en CETES, darte de alta en una plataforma e incluso automatizarlo para que tus inversiones se vayan haciendo de manera mensual. Por ejemplo, mi hija estuvo trabajando en una como que cafetería, galletería, y entonces su sueldo se lo pagaban en automático a través de su banca móvil, y ella ya tenía ahí predefinido hacer la transferencia en automático a la plataforma de CETES en la que está haciendo su inversión de manera mensual. Y entonces, de forma mensual, para que no se te olvide si lo tienes configurado de manera manual, se va haciendo o se va incrementando esa inversión que tú tienes, y eso te empieza a generar, pues obviamente, beneficios. ¿Por qué dice aquí evitar errores emocionales? Porque cuando tú lo tienes configurado de manera manual, ¿qué puede suceder? Que a lo mejor te dejas llevar por la emoción de que dices, la tasa en este momento se encuentra alta, quiero comprar, ¿no? Y compras. Y de repente tú, pues ahí sabemos que las inversiones no son seguras, ¿no? Obviamente son de renta variable. Si hay una bajada, uy, pues ahí ya tuviste un riesgo. O al contrario, no estuviste al pendiente porque estabas trabajando, porque estabas ocupado en otras actividades y no viste en qué momento empezó a tener una tendencia favorable y dejaste pasar esa posibilidad. Entonces, si tú ya lo tienes configurado de manera mensual o de manera periódica en automático, tú ya sabes que ese dinero va a caer y pues obviamente si hay una oportunidad, va a crecer. Si no hay una oportunidad, bueno, pues ya va a estar trabajando también. Entonces, eso es muy importante. Eso te permite tener un poquito más tranquilidad sin tener el pendiente de que lo tengo que subir, no lo subí, no lo cargué, dejé de pasar una oportunidad o algo similar. Entonces, opciones hay muchísimas para poder empezar a invertir, formas de establecer metas para empezar a desarrollar negocios. También te puede servir esta metodología para que puedas identificar cómo montar o cómo empezar a emprender. Si tú quieres también desarrollar a lo mejor por ahí algún plan específico para cualquier otro proyecto, bueno, ya vimos que esta metodología de Brian Tracy de establecimiento de metas se puede prácticamente aplicar a todo en nuestra vida. Es cuestión de que nosotros estemos decididos a tomar acción. Así que bueno, yo quiero concluir este taller el día de hoy sembrando la conciencia de que es importante que dejemos de tenerle miedo a hablar de dinero, que dejemos de tener miedo a capacitarnos para aprender a ahorrar, para salir de deudas, para salir de déficit, para poder también empezar a emprender, empezar a invertir, porque todo lo que hoy estemos haciendo y estemos construyendo y estemos de alguna manera implementando, nos va a permitir tener un futuro más abundante, más tranquilo y mucho más próspero. No te lamentes por lo que dejaste de hacer. Es que hubo una excelente oportunidad de invertir en pandemia en algo y no lo hice. Y lo dejé de pasar y hoy me siento arrepentido porque no lo hice. O aquellos que se lamentan, ¿no? De repente con las criptomonedas más famosas, ¿no? Que te dicen, ay, no, hace 8 años me ofrecieron Bitcoin y no lo aproveché y hoy me arrepiento. Bueno, o sea, no importa lo que ya pasó, no importa las oportunidades que dejaste pasar, lo que importa es que hoy empieces a hacerte consciente y responsable de de las decisiones financieras que tú te estás tomando y que entiendas que puedes empezar ahora sí que a crear el día de hoy ese futuro financiero estable, sólido, consolidado, abundante y próspero, no solo que deseas, sino que también mereces. Espero que este taller haya sido de valor para ti. Fue algo muy sencillo, pero espero que te hayas llevado 1, 2 o 3 tips que de repente te puedan servir para implementar y eso obviamente haga que tu situación económica pueda empezar a prosperar. Les vamos a pasar, pídale a la persona que les invitó que les comparta el manualito para metas, de establecimiento de metas. Es un manual muy sencillito que preparé con muchísimo cariño y que espero que les sirva como me ha servido a mí. Manifiesto para ustedes una maravillosa noche y sobre todo un cierre de 2024 muy próspero y abundante si ustedes se proponen empezar a construir desde el día de hoy. Que tengan muy buenas noches.
Excelente fin de semana.